La doctrina espírita nos revela que nuestro espíritu es inmortal. Somos seres inmortales, habitando un cuerpo terreno. La muerte física no es el fin de la vida. Es un simple cambio de capítulo en el libro de la evolución y del perfeccionamiento. Una puerta de regreso a nuestra verdadera vida, que es la vida espiritual. Podríamos tomar la analogía de un largo viaje en tren, un viaje que conduce hacia la perfección. Las distintas estaciones en las que nos vamos deteniendo son las existencias materiales. De ellas recogemos vivencias, experiencias, aprendizajes que nos hacen depurarnos, nos hacen evolucionar. Si hemos cometido algún error, tendremos la oportunidad de resarcirnos en una próxima estación, pues todas son solidarias entre sí. La siembra será libre, mas la cosecha es obligatoria. La fuerza que mueve ese tren es el amor. Sin amor no hay avance. Hemos dejado atrás innumerables experiencias en los reinos menores, como un tiempo de incubación del principio espiritual. En el reino mineral experimenta materializaciones, pues aún no podemos hablar de reencarnaciones. Se ensaya adquiriendo fuerzas de atracción y cohesión, experimentando características como la combinación química de los elementos básicos. En el reino vegetal continúa su desarrollo. Su existencia es ahora más breve, sin embargo más progresiva. Se desarrolla la sensibilidad celular. Su característica básica es la sensación. No hay sufrimiento. Desarrollamos así algunos automatismos, es decir, procesos que ahora ejecutamos sin necesidad de pensarlos, que desarrolla nuestro sistema nervioso autónomo. Pongamos como ejemplo el proceso de digestión, adquirido en este reino vegetal, con las raíces succionando el agua y las sales minerales del suelo. En nuestro proceso de gestación biológico encontramos las concavidades, las aperturas branquiales, antiguas reminiscencias de nuestros pasos por los reinos marinos. En el reino animal, el instinto se despierta. Evolucionando a través de las distintas especies, empiezan a aparecer destellos de pensamiento discontinuo y una especie de inteligencia rudimentaria asociada a las necesidades físicas más básicas. Encontramos también atisbos, semillas de sentimientos. Y nos encontramos ahora en el reino hominal, el reino de los hombres, donde estamos desarrollando el raciocinio y la inteligencia, aunque a veces no lo parezca. Es en este reino donde ya podemos empezar a hablar del concepto alma, principio inteligente. En este reino ya encontramos el pensamiento continuo. Tenemos libre albedrío, tenemos responsabilidad moral, conciencia de nuestros actos. Ya estamos sujetos a la ley de causa y efecto y tenemos la finalidad última de evolucionar hacia la angelitud. Y es en este reino nominal donde ahora vamos a detenernos para continuar la exposición. La ciencia moderna nació hace aproximadamente 300 años, en la época de Isaac Newton, donde se formalizaron las leyes de la física. La vida es producto del azar y nosotros estamos separados del mundo, más allá de nuestros cuerpos. 2 años después de la publicación del Libro de los Espíritus, en 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies por medio de la selección natural. La teoría evolucionista, y dice, les ofrezco una teoría que nos separa de la religión, la teoría de la evolución de las especies. Él creía que fue un organismo que se fue desarrollando, fue evolucionando poco a poco, y creía que en el futuro habría pruebas fósiles
que demostrarían esta teoría. La ciencia acogió estas ideas desde 1859 hasta hoy y elaboró con ellas un modelo. Pero este modelo se cae al llegar a nosotros, al Homo sapiens. La ciencia demuestra que la evolución es un hecho, pero como decimos, se cae al llegar al Homo sapiens. Aparecimos hace aproximadamente 200.000 años, supuestamente evolucionando de nuestro antepasado, el hombre de Neandertal. Pero un hecho extraordinario sucedió en 1987. En una cueva al norte de Europa encontraron una bebé de Neandertal. No estaba congelada, no estaba fosilizada, estaba intacta. Los investigadores pudieron extraer cristalinamente ADN de sus costillas para construir el genoma y compararlo con el nuestro. Las pruebas forenses se realizaron en 3 prestigiosos laboratorios y los resultados fueron publicados unos años después en la revista Nature, en el volumen 404. Realmente convivimos con los neandertales. Tal vez tuvimos novios y novias neandertales. Pero realmente las pruebas no dieron una posibilidad de que realmente evolucionemos de ellos. Podemos encontrar que los genetistas encontraron diferencias muy especiales en el cromosoma número 2. Diferencias que hacían ver que no había sido una mutación natural, sino que había sido un cambio que respondía a un diseño donde se habían fusionado 2 tipos de ADN diferentes, se habían fusionado los telómeros de 2 tipos distintos de ADN, acción que no pudo producirse por una mutación natural, sino que respondía a un diseño. La ciencia actualmente se pregunta hoy, ¿dónde o cómo fuimos originados? Aparecimos hace 200.000 años y desde entonces biológicamente no hemos cambiado. Tenemos el mismo tamaño de cráneo, el mismo cerebro, el mismo sistema nervioso y neuronas. Ha habido una evolución en nuestra conciencia, pero biológicamente no hemos cambiado. Aquí encontramos una incógnita para la ciencia de los hombres. Y sin embargo, la doctrina espírita nos da la respuesta. Permítanme que les lea del libro A Camino de la Luz, en el capítulo número 2, La Gran Transición, podemos leer: los siglos corrieron su velo de experiencias penosas sobre la frente de esas criaturas peludas de brazos largos, hasta que un día las huestes de lo invisible operaron una transición definitiva en el cuerpo periespiritual preexistente de los hombres primitivos, en las regiones siderales y en algunos intervalos de sus reencarnaciones. Y continúa diciendo en el siguiente capítulo: hace muchos milenios, uno de los planetas de Capella, que tiene mucha afinidad con la Tierra, alcanzó la culminación de uno de sus extraordinarios ciclos evolutivos. Existían allí algunos millones de espíritus rebeldes, dificultando las conquistas de aquellos pueblos llenos de piedad y virtudes. Las grandes comunidades espirituales, directoras del cosmos, acordaron localizar aquellas entidades que eran pertinaces en el crimen en la lejana tierra, donde aprenderían a realizar, en el dolor y los trabajos penosos, grandes conquistas de corazón, impulsando simultáneamente el progreso de sus hermanos inferiores. Así, de esta forma, Jesús recibió a la luz de su reino de amor y de justicia aquella turba de seres sufridores e infelices. Con su palabra sabia y compasiva, exhortó a esas almas desventuradas a infundir sentimientos de piedad y virtud en sus conciencias a través de los deberes de solidaridad y de amor, en el esfuerzo regenerador de sí mismos. Les mostró los campos inmensos de lucha que se desplegaban en la tierra y envolvió sus almas en el halo bendito de su misericordia y caridad sin límites.
con la ayuda de esos espíritus exiliados, en aquellas eras remotas, atención, los trabajadores de Cristo procesaban los últimos experimentos sobre los fluidos renovadores de la vida, perfeccionando los caracteres biológicos de las razas. Fue en este tiempo donde se produjo el diseño del Homo sapiens. Vemos que se produjo un perfeccionamiento en los caracteres biológicos. No respondió a una mutación natural, no fue un cambio en la secuencia de los nucleótidos, sino que fue una fusión de dos tipos de ADN distintos que se fusionaron en sus telómeros. Este diseño respondía a la necesidad biológica de esas almas exiliadas de la estrella lejana, que necesitaban una biología más perfeccionada. El espiritismo nos da la respuesta a esta incógnita científica. Es maravilloso obtener esta respuesta. Encontramos en el libro El Consolador que el Espíritu Emmanuel nos dice: todas las teorías evolucionistas en el orbe terrestre marchan hacia la aproximación a las verdades del espiritismo, en el abrazo final con la verdad suprema. Podemos decir que el espiritismo es la ciencia del amor. Todo lo que conocemos está nadando en la inmensidad de lo que ignoramos. El espiritismo nos abre la explicación a muchas dudas que existen todavía hoy en la comunidad científica. En nuestro interior albergamos un universo maravilloso, microscópico, lleno de vida. Disponemos de más de 50.000 millones de células en nuestro interior. Es una verdadera comunidad. Afirmaba el médico alemán Rudolf Virchow que el cuerpo humano es un país celular en que cada célula es un ciudadano, constituyendo la enfermedad una lucha entre ciudadanos provocada por la invasión de elementos externos. Qué interesante esta reflexión. Este señor es el padre de la patología moderna. Existen más de 200 tipos de células en nuestro organismo. Sin embargo, hoy vamos a centrar la atención en una célula muy especial, la célula madre. Una célula madre es una célula embrionaria, es decir, que puede engendrar todos los tipos de células del organismo. Es como si fuera el comodín en los juegos de cartas. Estas células se pueden clonar. Al poner una célula madre en la placa de un laboratorio, se divide cada 10 horas. Es decir, que obtendríamos un total de 30.000 células madre en el periodo de un mes. Un dato muy importante: estas células provienen todas de la misma madre, con lo que son genéticamente idénticas. Tienen el mismo ADN. Quedémonos con este dato importante. El biólogo molecular, biólogo celular americano, Bruce Lipton, creador del maravilloso libro La biología de la creencia, realizó un experimento extraordinario. Una vez que obtuvo estas 30.000 células madre, las dividió en 3. Puso 3 placas con cultivos similares a la sangre, pero con distintas configuraciones químicas, distintas alteraciones en cada uno de ellos. Y descubrió que uno de los cultivos produjo hueso, otro cultivo produjo músculo y en el tercer cultivo se produjeron células de grasa. Surgió la gran pregunta: ¿qué controla el destino de las células? Siempre se dijo que es el ADN el que controla el destino de estas células. Sin embargo, al tener el mismo ADN, no podía ser el que controlaba el destino de las células, sino que era el ambiente. El ambiente interactuaba con las células y seleccionaba la actividad genética de la misma. Qué interesante. Aquí encontramos otra reflexión maravillosa: el ambiente que rodea las células. Reflexionando sobre ello, somos como una placa de laboratorio, cubierta de piel, con un medio de cultivo, que es nuestra propia sangre. Al igual que en el experimento anterior, no podemos decir que sea el ADN el que controla el destino de las células, sino es el ambiente que lo rodea.
La membrana celular es el verdadero cerebro de la célula. Es una bicapa lipídica donde podemos encontrar determinadas proteínas receptoras y efectoras, entre las cuales destacan las proteínas integrales de la membrana. Algunas de ellas son verdaderas estaciones que emiten y reciben vibraciones constantemente. Entonces podemos deducir que cada organismo se está ajustando a su medio ambiente y trata de mantener el equilibrio con los demás organismos. Y a la vez nosotros influimos y somos influidos por todos. Nuevamente, el espiritismo añade nuevas variables a esta ecuación. Encontramos el periespíritu, el modelo organizador biológico, que según nos esclarecen en el libro Misioneros de la Luz, en el capítulo Reencarnación, el mentor Alejandro esclarece a André Louis diciéndole: el cuerpo periespiritual que da forma a los elementos celulares está fuertemente radicado en la sangre. Y continúa diciendo el sabio mentor: el hombre del futuro comprenderá que sus células no representan solo segmentos de su carne, sino que son compañeras de evolución, acreedoras de su reconocimiento y auxilio efectivo. Sin ese entendimiento de armonía en el dominio orgánico, es inútil buscar la paz. Es maravilloso. Compañeras de evolución. Cada una de estas células es una estación eléctrica que está emitiendo y recibiendo vibraciones constantemente. En nuestro interior albergamos un universo maravilloso lleno de vida. Evolucionamos del átomo al arcángel y en algún momento también nosotros hemos sido pequeñas células a las órdenes de organismos mayores. ¿Cómo cambia la perspectiva, verdad? Contemplándonos como universos llenos de hermanos en evolución, a los cuales aportamos nuestro cuerpo como medio de evolución. Esto entronca con nuestro tema central del amor, puesto que tenemos que amar profundamente nuestro cuerpo, no contemplar nuestras células como segmentos de sangre, sino en tener en cuenta que son compañeras de evolución que requieren nuestro respeto. Es maravilloso encontrar esta explicación y vamos a profundizar aún más en el conocimiento espírita, pues encontramos en lo más profundo de nuestro ser al espíritu. El espíritu es la chispa, la centella, la claridad etérea, nuestra esencia divina. El espíritu es inmaterial. Y del espíritu surge la pulsión, el impulso mental que se transforma en una onda mental que recorre la parte más sutil del periespíritu, el cuerpo mental, hasta llegar finalmente a nuestro cerebro físico. El periespíritu, como hemos estudiado, está enraizado en la sangre y conformando a las células. Esta conexión se producirá gracias a los centros de fuerza, también llamados centros vitales o chakras, que están íntimamente ligados a nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino, destacando entre todas las glándulas la glándula pineal. La glándula pineal es la glándula de la vida mental y de la mediunidad. Es una pequeña glándula endocrina ubicada en la pared posterior y suelo del tercer ventrículo. La pineal genera cristales de apatita, que según algunos estudios, la cantidad de estos cristales determina el grado de la mediunidad, determina el grado de captación electromagnética. Continuamos en la ciencia de la Tierra. Vamos a traer ahora al citoesqueleto celular. Encontramos que el citoesqueleto es una estructura proteica que da soporte a las células y las ayuda en sus movimientos. Encontramos 3 fibras proteicas principales. Como podrán ver, su diámetro está reflejado en nanómetros. Son fibras realmente pequeñas. Encontramos los microfilamentos, los filamentos intermedios y por último, y es donde me gustaría que centrásemos la atención, en los microtúbulos, que auxilian a la célula en el proceso de división celular, en el proceso de mitosis. Bien, investigaciones publicadas en la prestigiosa revista Physical Letters nos están hablando de estos microtúbulos, que precisamente a través de ellos circulan las ondas mentales cuya caja de resonancia es la pineal. ¿Qué significa esto? Que cuando el espíritu genera un impulso
se genera la onda mental, a través del perispíritu llega directa al cerebro físico, se reverbera en la pineal, llegando a todas las células de nuestro cuerpo a través de estos microtúbulos. Esto es una propuesta científica. Los pensamientos realmente se conectan con nuestras células. Ya no es una frase hecha, es una hipótesis científica que nuestros pensamientos determinan nuestros estados de desequilibrio o de equilibrio, de enfermedad o de salud, de infelicidad o de felicidad. Nuevamente, misioneros de la luz nos esclarecen que cada célula física es instrumento de determinada vibración mental. Esto nos lleva a la reflexión de que tenemos que tener inmensa vigilancia con nuestros pensamientos, puesto que nuestros pensamientos afectan profundamente la salud orgánica. De nuestros pensamientos va a depender la salud de estas células, pues están conectados a ellas a través de estos microtúbulos. Es maravilloso tener esta explicación científica. Somos como estaciones, decíamos, que constantemente emitimos y recibimos ondas. Seguramente todos ustedes habrán tenido la experiencia de pensar en alguien y recibir poco después un encuentro, un mensaje o una llamada de esta persona. Y es que realmente cuando pensamos en alguien estamos proyectando una onda que está comunicando con esa persona, que aunque no pueda recepcionarlo en su parte consciente, realmente se está presenciando en su ser esa llamada. O quizá emitir un juicio, una crítica contra alguien y después encontrar a esa persona enfadada con nosotros. Y nos decimos, si no he dicho nada. Pero claro, ¿qué hemos pensado? El pensamiento se conecta y realmente produce una comunicación. En el fluido cósmico universal que nos rodea, los pensamientos se proyectan en las llamadas ideoplastías. Generamos formas en el fluido con nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Formas que realmente tienen movimiento, tienen sonido, tienen color y son perfectamente perceptibles por todos aquellos que se encuentran sintonizados con la onda que las expresan. Estas ideoplastías pueden quedarse impregnando lugares. Es por eso que a veces llegamos a un determinado lugar y sentimos una sensación que nos oprime, un malestar. Sin embargo, llegamos a otro lugar donde sentimos una inmensa paz. Son estas ideoplastías que afectan a las psicosferas. Por eso recomendamos en nuestros hogares emitir buenos pensamientos, realizar lecturas edificantes que eleven nuestra vibración, realizar el Evangelio en el hogar, lecturas que puedan limpiar esas psicosferas, pues nuestros hogares son verdaderos templos que tienen que ser templos de paz. Realmente nuestro perispíritu refleja esas imágenes de nuestros pensamientos. Son imágenes, como decía antes, en movimiento, que tienen sonido y tienen color. Y por tanto, somos como libros abiertos, pues los espíritus pueden visualizar con perfecta nitidez todos los pensamientos que tengamos, incluso aquellos que puedan parecernos más ocultos. Y pueden, por tanto, sintonizarse con nosotros, sintonizarse con nuestra vibración. Estamos todos rodeados en un fluido cósmico universal, como un océano infinito, donde encontramos constelaciones, soles, mundos y seres, como si de peces se tratase. Todos viviendo y vibrando en distintas frecuencias. Ningún espacio está vacío. Nada responde al azar. Todo guarda un orden y está regido por unas leyes. Este vehículo, precisamente del pensamiento, es el fluido cósmico universal. El espiritismo nos desvela tantas verdades. Tenemos tanto que aprender. Nos quedan todavía tantos desafíos, tantos caminos por descubrir en la ciencia de los hombres. El espiritismo es, sin duda, la ciencia del amor. El amor. A veces las palabras son moldes demasiado pequeños para expresar conceptos profundos. El amor es uno de ellos. Es por eso que un sentimiento
vale más que 1000 palabras. El amor es una vibración maravillosa. Todos estamos sedientos de amor. Lo buscamos en películas, buscamos libros, canciones que hablen de amor. Y sin embargo, como dice Erich Fromm en su libro El arte de amar, muy pocas personas son las que sienten que tengan algo que aprender acerca del amor. Para la mayoría de personas, el problema del amor consiste en cómo son amadas y no en amar. Sin embargo, la excelencia del amor está en amar, sin que deba preocuparnos el ser amados. Nuestro Maestro Jesús nos dio la directriz. Nos dijo: amaos los unos a los otros. Amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. Porque amor es olvido de uno mismo, es dar sin esperar recompensa. Es trabajar por una humanidad más feliz, por un mundo mejor, por un cimiento fuerte en la educación de los valores morales. El Espíritu de Verdad, en 1860 en París, nos indicó lo mismo. Espiritistas, amaos. He aquí el primer mandamiento. Instruíos. He aquí el segundo. Solo a través del poder del amor es que derrumbaremos las barreras de orgullo y egoísmo. Solo a través del poder de la instrucción es que derrumbaremos las peligrosas barreras de la ignorancia. El amor es una vibración maravillosa. Impregna cada partícula de la creación. Es el reflejo del Creador en todas sus criaturas. Somos seres creados en el amor. De la pureza fuimos creados al son de armonías sublimes y eternas que acarician a las almas con delicadeza y con ternura. ¿Cómo podemos amar a Dios? Primeramente, tenemos que creer en Dios. Sorprendentemente, a día de hoy, hay muchas mentes cultivadas, mentes científicas, que niegan su existencia. El espiritismo respeta todas las creencias, no trata de convencer a los materialistas. Tenemos que tener mucha prudencia a la hora de divulgar nuestros mensajes, tratar de encontrar el marco más adecuado. Tal vez una persona que haya perdido un ser querido, que esté sufriendo una enfermedad, haya tenido un accidente, se encuentra más receptiva a los mensajes que podamos darla. Quizás si no encontramos el marco adecuado podemos encontrar el efecto contrario, podemos producir un rechazo. A todos aquellos escépticos con los que tengo la oportunidad de hablar, aquellos ateos que niegan la existencia de Dios, me gusta hacerles una reflexión que quisiera compartir con todos ustedes. Les señalo un objeto que tenga cerca en ese momento, por ejemplo, una silla. Les digo, ¿cree que esta silla se hizo sola? Responden, por supuesto que no. ¿Dan por hecho el trabajo de un ebanista detrás? Digo, bueno, pues si usted cree que esta silla no se ha hecho sola, observe las maravillas de la naturaleza, el rocío de la mañana, la aurora boreal. Observe la armonía de las esferas en el universo, las leyes que rigen el micro y el macrocosmos, la semilla, la vida que nos rodea. ¿Cómo puede afirmar la existencia de un creador en algo tan sencillo y a la vez negar la existencia de un creador en algo tan maravilloso y tan complejo que ha sido creado por ciencia infusa? Ante esta reflexión suelen quedar callados. No tiene sentido. Todo aquello que no ha creado el hombre es obra de Dios. ¿Qué es Dios? Precisamente, Allan Kardec decidió situar como la primera pregunta del Libro de los Espíritus esta cuestión. ¿Qué es Dios? Como ya nos dijo Carlos esta mañana, no preguntó quién es Dios, no personificó, sino preguntó ¿qué es Dios? Es la inteligencia suprema y causa primera o causa primaria de todas las cosas.
desde la organización de la semilla más diminuta hasta las leyes que gobiernan los mundos que circulan por el espacio. Todo indica un pensamiento, una combinación que supera a todas las concepciones humanas. Por tanto, esta causa es soberanamente inteligente. ¿Y dónde podemos encontrar a Dios? Algunos realizan un ejercicio de concentración, se elevan por encima de la ionosfera, viajan por el espacio años luz buscando a Dios. Y sin embargo, hay un camino mucho más corto y es hacia nuestro interior. Pues nuestro espíritu es de esencia divina. Realmente estamos hechos de Dios. Dios se encuentra en nuestro interior. Podemos encontrarle muy cerca, dentro de nosotros. Podríamos tomar la comparación de una botella de cristal llena de agua de mar. Arrojamos esta botella al océano. El océano es Dios. El interior de la botella es nuestro espíritu, hecho a su imagen y semejanza. Tan solo tenemos que destapar el corcho de la ignorancia y dejar que nuestro espíritu se una a Dios, estar unidos a Dios, amarle y amar toda su creación. A través de la oración es que emitimos. A través de la meditación es que recibimos. A través del amor a todos los seres, pues somos todos en esencia amor. Dios es amor. Decía el sabio Sócrates que el amor está en todas partes, en la naturaleza, invitándonos a ejercer nuestra inteligencia. Hasta se encuentra en el movimiento de los astros. El amor es el que adorna a la naturaleza con sus ricos tapices y pasa y fija su mirada en donde encuentra flores y perfumes. También es el que da paz a los hombres, calma al mar, silencio a los vientos y tregua al dolor. Aquí Sócrates nos está hablando de Dios. Sócrates nos habla de Dios. Nunca podemos dudar de la fuerza del amor. Ya no es una palabra, es una invitación para un cambio de conducta, un cambio de costumbres. La palabra moral viene del latín moris, que significa costumbres. Nuestras costumbres pueden ser buenas o pueden ser malas, y son precisamente las leyes morales las que rigen nuestras costumbres. Todas las leyes se resumen en la 10ª, la de justicia, amor y caridad. Mas los espíritus superiores, codificados por Allan Kardec, ubicaron en la cúspide de todas a la ley divina o natural, que es la única para la felicidad del hombre. Es la ley que nos indica lo que debemos de hacer o no hacer, y está precisamente escrita en nuestras conciencias. Es por eso que tenemos que seguir siempre la luz de nuestra conciencia, pues ella nos dictará el camino recto. Seguramente si ahora les invitase a sacar un folio y a escribir un listado de cosas que recuerdan que han hecho mal, enseguida van a aparecer. Nuestra conciencia realmente es infalible. Recordamos todo lo que hemos hecho mal. A nuestra conciencia no podemos engañarla. Y una vez que desencarnamos y llegamos al plano espiritual, este es el verdadero infierno de los espíritus, el fuego moral, esa conciencia despierta que se magnifica y presencia en ellos todos los actos en los que cometieron errores. Por tanto, ahora estamos a tiempo, estamos en el camino. Escuchemos, queridos, a nuestra conciencia siempre, pues es la brújula infalible. No nos equivocaremos nunca si escuchamos a nuestra conciencia. El espiritismo tiene su base y su objetivo principal en esta transformación moral de la humanidad. Como nos decía nuestro querido Allan Kardec, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Y hablando de la ciencia del amor, no podríamos dejar de hablar de nuestro corazón. Normalmente cuando abordamos temas científicos solemos dar mucha importancia al cerebro. Sin embargo, hoy vamos a traer datos muy interesantes
acerca de este órgano tan especial, acerca de nuestro corazón. Al fin y al cabo, el corazón es el primer órgano que se desarrolla en nuestro proceso de gestación biológico. Es el órgano primero. Este corazón realmente no es solamente una bomba mecánica de regulación. Ya el científico Hernani Guimaraes Andrade nos esclarecía acerca de la emisión de un campo electrobiomagnético que precisamente parte de la región cardíaca. Este maravilloso hermano fue el que acuñó el término modelo organizador biológico para el periespíritu y también la teoría corpuscular del espíritu. Este campo electrobiomagnético, podemos ver aquí un diseño más o menos, es mucho más potente y poderoso que el que emite nuestro cerebro. Aquí podemos ver el campo electromagnético que emite la Tierra y al lado el que emite nuestro corazón. ¿Verdad que es como si fuéramos una pequeña fracción, ¿verdad?, del planeta en el que vivimos? Bueno, en 1991 se realizó un descubrimiento muy especial, puesto que se descubrieron un nuevo tipo de células especializadas que están en el sistema nervioso de nuestro corazón, las llamadas neuritas sensoriales, un tipo de neuronas que se encuentran en nuestro corazón. Traemos aquí un diagrama del Instituto HeartMath, donde vemos que estas neuritas, tenemos aproximadamente unas 40.000, se concentran alrededor de las válvulas y las arterias que controlan el corazón. Es como si tuviéramos un pequeño cerebro en nuestro corazón. Ya en ciencia se habla de la inteligencia cardíaca, puesto que este pequeño cerebro, entre comillas, recuerda y aprende. Encontramos algunos testimonios de cirujanos que han sometido a sus pacientes a diversos trasplantes y han descubierto después en ellos un cambio de actitudes, un cambio de tendencias, de estudios e incluso de orientación sexual. Traemos un par de casos muy interesantes. En el primero de ellos, una mujer recibió el corazón de un joven y pasado un tiempo, una vez que restableció su vida normal, empezó a desarrollar una apetencia extraordinaria por un tipo de patatas y pimientos fritos que antes nunca habían llamado su atención y también por un tipo de música que jamás había escuchado. Tuvo la oportunidad de entrevistarse con los padres de este joven, que precisamente corroboraron el gusto de su hijo por todas estas cosas. En otro caso, aún más interesante, en un pueblecito de un estado de Norteamérica, una mujer recibió el corazón de una joven y empezó a tener una serie de sueños que se repetían constantemente. Era una pesadilla en el que ella se veía corriendo en un bosque, de repente tropezaba y una persona le agredía. Se repetía tantas veces este sueño que más que un sueño parecía una memoria. ¿Sería una memoria de ella o de otra persona? Decidió contratar a un artista forense y realizó un retrato robot de esta persona que le agredía. Finalmente este retrato se distribuyó por el pueblo y dieron con el agresor, que finalmente fue juzgado. Es muy interesante y los científicos dan la explicación a esta serie de cuestiones por estas neuritas del corazón. Explicación muy interesante y que tenemos que tener en cuenta. Pero la doctrina espírita nuevamente nos abre el foco, nos abre el zoom para darnos una explicación más profunda. Y es que realmente estas personas pueden estar teniendo la influencia del espíritu ya desencarnado que donó ese órgano, que se puede haber visto atraído por esta persona, influenciándola y provocando este cambio de sus tendencias, este cambio de sus estudios o este cambio incluso, como decía, de orientaciones sexuales. El espiritismo nuevamente nos da la explicación. El espiritismo es ciencia, el espiritismo es la ciencia del amor. Si todos nos amásemos, el mundo sería diferente. Si todos comprendiéramos las causas de nuestros sufrimientos, el mundo sería diferente. En la batalla entre las fuerzas ascendentes y descendentes de nosotros mismos, el orgullo y el egoísmo son los mayores obstáculos.
Los discípulos de Jesús tan solo eran 12. Y sin embargo, porque creían de corazón en lo que estaban haciendo, cambiaron el mundo. Los discípulos de Buda eran unos poquitos y cambiaron el mundo oriental. Solo unas pocas personas, si realmente creen en lo que están haciendo, pueden cambiar a toda la humanidad. Los espiritistas, como trabajadores de la última hora, tenemos una gran responsabilidad. Trabajemos unidos, dejemos a un lado nuestras diferencias, nuestros personalismos, trabajemos por la divulgación de esta doctrina maravillosa, esta doctrina espiritista que es un proyecto de nuestro Maestro Jesús. El espiritismo será el que logre al final que se den la mano la religión en el sentido esencial de la palabra y la ciencia, pues el espiritismo es verdaderamente la ciencia del amor. Quisiera agradecer a la Federación Espírita Española y a todas sus comisiones por esta preciosa oportunidad que me han dado. Quisiera agradecer a mis amores más cercanos, a mi mujer Noelia, a mis hijos Salvador y Nicolás, a mis queridos hermanos del Centro Alborada Nueva y muy especialmente a todos ustedes por dedicarme su cariñosa atención. Muchísimas gracias y mucho amor para todos. Gracias.